Es un gusto para mí presentar a la magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero, quien es nuestra ponente de esta mañana. No es la primera vez que da una conferencia para las y los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado. Ya es una vieja conocida, por así decirlo, porque tenemos una serie de actividades juntos y juntas. En particular, porque la magistrada desde hace ya algunos años es coordinadora de la Comisión de Justicia para los Pueblos Originarios, antes llamada Comisión de Justicia Indígena, ahora Comisión de Justicia para los Pueblos Originarios. Y eso significa que trabaja muy de la mano con estos pueblos y con la Universidad Intercultural, que es precisamente la entidad académica que está dirigida hacia estas colectividades, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, magistrada. Me gustaría presentarla muy brevemente. Ella es abogada, es licenciada en Derecho, tiene una especialidad en Derecho Privado, tiene una maestría en Derecho de Investigación y además es capacitadora nacional en el sistema acusatorio certificado por la CETEC, ¿no? Ha ocupado multitud de cargos en la administración pública. Les voy a decir algunos solamente para que nos demos cuenta de la experiencia que tiene la magistrada y que la aprovechemos, sobre todo al final, en la ronda de preguntas y respuestas. Tratemos de preguntarle todas nuestras inquietudes porque ella seguro nos va a poder resolver casi todo. Ella ha pasado por casi todos los puestos en el Poder Judicial, fue secretaria proyectista, secretaria de acuerdos, fue jueza del ramo penal, directora del Archivo Judicial, directora del Instituto de Estudios Judiciales, magistrada del Tribunal Electoral y actualmente magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado. Además de eso, fue agente del Ministerio Público, fue subprocuradora de delitos sexuales y violencia familiar, fue subprocuradora general de justicia para la zona altiplano y coordinadora general de la Defensoría Social y de Oficio, ¿no? Además de eso, pues es académica. Ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la sede de la ciudad capital, y tiene una amplia experiencia dictando conferencias y cursos, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto tenerla aquí, magistrada, esta mañana. Muchas gracias por su tiempo y la escuchamos. Cualquier cosa, estamos aquí para servirles. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias, David. Espero no hayas generado demasiadas expectativas con esa presentación, luego capaz que ni las cumplo, pero bueno, con toda la voluntad y muy agradecida con la Universidad Intercultural. Realmente, además del motivo de trabajo, pues sí me une a la universidad, a los pueblos originarios, un lazo afectivo de convivencia de muchos años. Todos los chicos que están conectados desde Cárdenas, Cerritos, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale, Tamuín, Tanquián, Tancanguitz, Villa de Reyes y algunos otros más. Muchísimas gracias por la atención. Quiero empezar un poco diciéndoles lo que no voy a tratar para que no vayan a tener esta expectativa. Y luego no cumpla. No es una charla sobre derecho procesal penal, no es una charla sobre sistema acusatorio, etapas, audiencias, actos. Como el nombre nos lo indicaron, vamos a hablar del juez. No es una cuestión meramente práctica ni procesal. Vamos a hablar de la persona del juez. Entonces, hacia él nos queremos enfocar. Y bueno, la plática pretendo comentar con ustedes, según yo, cosas de las que no se habla tanto. Lo primero es hablar de factores jurídicos, pero jurídicos fuera del ámbito del derecho penal. Si vamos a hablar del sistema acusatorio,
pero no voy a hablar cuestiones técnicas del derecho penal ni del derecho procesal penal. Quiero irme a otras ramas del derecho. A final les preguntaré si identifican alguna otra rama del derecho a la que hayamos acudido y que normalmente no la asociamos tanto a un procedimiento judicial, pero también de factores no jurídicos. Y desde este análisis pues multifactorial, hallar así pequeñas huellas que nos delaten muchas cosas que hay atrás y que finalmente considero yo que van a incidir en la función, del juez. Entonces, vamos a empezar por antecedentes. Como siempre, vamos ubicándonos. Si bien la historia nos habla de jueces desde el Antiguo Testamento, nos hablan de un juicio de Salomón y tenemos otras figuras así, lo cierto es que el poder judicial como un poder del Estado aparece relativamente reciente en nuestra historia. Aparece por primera vez en la Constitución de Estados Unidos de 1789. Esta Constitución, como todos ustedes saben, fue influenciada por las ideas francesas de los enciclopedistas. Y entonces ellos lo traen y le dan origen como una semilla, como un espacio de poder, como un poder que es necesario para que viva en paz y armonía la sociedad, un poder que juzgue, que resuelva básicamente los conflictos. Entonces nace en Estados Unidos en la Constitución de 1789. Entonces vamos a hablar primero del juez como Estado. Ser juez es ser Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos aquí el 49 de la Constitución Política que dice que el supremo poder se divide en poder legislativo, ejecutivo y poder judicial. Por lo tanto, aquí nuestra propia Constitución vigente nos está señalando que el poder judicial es un espacio de poder y no hace ninguna distinción, nos habla de tres poderes que son iguales. Entonces eso desde el 149, luego en el 116 ya nos habla de la división de poderes dentro de los estados. El 116 es la base del poder judicial del estado de San Luis Potosí, como de todos los demás estados. Y ahí nos explica que el poder público se va a dividir nuevamente nos menciona los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y de ahí nos vamos a la Constitución Política de nuestro estado. En el artículo 90 nos habla de que el poder judicial del estado está depositado en el Supremo Tribunal de Justicia, en los juzgados del estado y en jueces de control y de tribunal oral, que como ustedes saben son los jueces del sistema acusatorio, tanto los de control como los de tribunal oral. Pero muy importante es el 39. Quizás los otros yo creo que ya los conocen, pero el 39 y el 39 que no ha cambiado su redacción desde 1917, nos dice algo que a lo mejor no siempre lo pensamos cuando estamos dentro de un juicio. Relacionamos más este artículo 39 con las cuestiones políticas del Estado, pero es la esencia de toda la actividad del Estado. Dice, la soberanía nacional reside en el pueblo. Esta es la base que tenemos que tener todos bien claros. Todos chicos que pertenecen a alguna comunidad saben la importancia de la asamblea en una comunidad. Entonces, aquí, así, la soberanía dentro de su comunidad radica en su asamblea y de la misma manera,
a nivel nacional, la soberanía, o sea, el poder que tiene el Estado radica en el pueblo. Y todos los que de alguna manera detentamos, ejercemos algún espacio de poder, lo hacemos porque el pueblo nos lo dio. Quizá no relacionamos tanto al Poder Judicial porque no es de elección directa. Por el Ejecutivo, pues se vota y es como muy claro de entender que el pueblo le da el poder al gobernador, al presidente municipal e incluso al presidente de la República. De igual manera, al legislativo, el pueblo elige directamente mediante el sufragio diputados federales, estatales, senadores. Pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? Los que integramos el Poder Judicial también somos electos por la decisión del pueblo. ¿Por qué? El proceso de elección de magistrados del Supremo Tribunal es que el Poder Ejecutivo propone una terna al Legislativo y el Legislativo elige dentro de esa terna. Entonces, en el Legislativo estamos todos los ciudadanos representados. Entonces, realmente nos elige el pueblo de manera indirecta a través de diputados, pero nos elige el pueblo y nos propone el mismo pueblo porque nos propone el Ejecutivo. Y de alguna manera al Ejecutivo lo eligió el pueblo. Entonces, el Poder Judicial también es parte del poder público que dimana del pueblo. Pero el pueblo no nos da ese poder de a gratis, ni nos lo da para que hagamos lo que queramos, sino nos lo da con una limitante, que ese poder en todo acto que hagamos, lo hagamos para beneficio del pueblo. Entonces tenemos que estar conscientes que hasta un acuerdo que otorgue una copia simple de alguna audiencia, de un video o escrita, una copia fotostática, hasta eso lo tenemos que hacer con la conciencia de que debe de ser para beneficio del pueblo. Al pueblo por lo menos le beneficia el que yo haga las cosas cumpliendo con lo que me marca la ley. Esa es la manera como yo trabajo en favor del pueblo, apegándome a las normas que están. Ustedes me pueden decir, no, pero ¿qué tiene que ver el pueblo con que usted haga un acuerdo diciendo que se fija en tal fecha una audiencia? No, pues claro que sí, porque el fijar yo una fecha para una audiencia es algo que está previsto en la ley. Y claro que beneficio al pueblo si hago las cosas como están previstas y dentro del término que está previsto en la ley. Esa es mi manera de responder al poder que el pueblo me otorgó. Entonces, por eso el 39 es muy importante dentro de las actividades. Nuestro Estado mexicano ha evolucionado. Ustedes saben, por ejemplo, pues pensamos en el Estado mexicano a través de que hay un México independiente. Todos conocen todos los conflictos que se dieron en el siglo XIX y cómo cambiaba el sistema de gobierno de centralistas a federalistas y cambiaban las constituciones. El siglo XX ya se quedó con la Constitución del 17, pero aún que sigue la Constitución del 17, ha habido cambios que nos han ido modelando el sistema de Estado que tenemos. Y una de esas reformas, la más importante, es la del 10 de junio más importante desde mi punto de vista, es la del 10 de junio del 2011, en la que se reconoce como un objetivo del Estado mexicano el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, a través de ahí vemos que nuestro Estado va evolucionando, va caminando, pretendemos llegar a ser un Estado constitucional. Un Estado en el que todas las actuaciones de todas las autoridades estén basadas en la Constitución y de manera especial en los primeros 29 artículos
que reconocen los derechos humanos. Entonces, en esa evolución de Estado estamos y vamos creciendo. Entonces, yo quiero que partamos, que no se nos olvide que el Poder Judicial es un poder, pero esto es una institución, una ficción jurídica, todos lo conocemos, todos lo sabemos, pero esa institución, esa ficción jurídica puede hacer lo que hace porque tiene jueces. Me refiero a jueces de manera general y me voy a seguir refiriendo al hablar de jueces. Hablo de jueces de primera instancia, de jueces del sistema acusatorio e incluso de magistrados, porque finalmente los magistrados somos jueces. Eso es lo que hacemos. Entonces, el Poder Judicial es un poder, es una institución, pero puede hacer, puede decidir, puede aplicar el derecho, puede acercarse a la justicia gracias a que está representado, está detentado por los jueces, que ya les había anticipado, son el centro, son el sujeto de esta charla, los jueces. Entonces, hay que ver el Estado constitucional, pero a partir y desde el espacio de sus jueces. Entonces, sin embargo, pues los actos que emite el Poder Judicial no son solo actos de procedimiento o solo actos de derecho sustantivo, no son solo actos de derecho penal y de derecho procesal penal. Todos los actos que realiza el Poder Judicial son actos de Estado, porque ya dijimos, el Poder Judicial es una parte del Estado y son actos políticos. Y además, de acuerdo a la redacción actual de la Constitución y de acuerdo al artículo primero, pues deben de tener como finalidad promover, respetar y proteger los derechos fundamentales. Todos los actos, el acto que hace hasta la persona que se encarga de hacer el aseo, si lo vemos a fondo, le va a brindar el goce de un derecho. Los actos que hacen nuestras compañeras secretarias, donde hay expedientes escritos, el acto de coser un expediente es un acto que es político, que es del Estado y que tiene que ir encaminado a que alguien se sienta satisfecho en sus derechos. Entonces, todas las decisiones que tome el juez, que no se nos olvide, tienen que estar sustentadas en el 39. Tengo que estar consciente de que si tengo el poder para tomar una decisión es porque el pueblo me lo dio y que la manera de cumplir con ese poder que me da el pueblo es ejercerlo en beneficio del propio pueblo. Entonces, siempre tengo que tener presente eso como funcionario judicial. Y la esencia del quehacer judicial está en la jurisdicción. Aquí no me quiero extender mucho, pero sí quiero platicarles cómo ha pasado la jurisdicción por mi vida. ¿Cuándo la conocí? Bueno, la conocí cuando estaba en la Facultad de Derecho con mi maestro de Derecho. En ese tiempo no había teoría general del proceso, era Derecho Procesal Civil 1. Mi maestro, el licenciado Macedonio Hernández Cárdenas, y estudiando y aprendiéndome la definición de qué era el poder que el Estado le daba al juez para resolver los conflictos. Ahorita no se las puedo recitar, pero me hizo aprendérmela en latín y en latín la recité en mi examen. Ahorita ya no me acuerdo. Pero así conocí yo la jurisdicción, el poder que tienen los jueces para resolver los conflictos. Y bueno, de ahí después llegó un momento dado, ya platicó Manix de mi carrera, en el que soy juez
y yo sé que tengo jurisdicción y que por esa jurisdicción voy a poder resolver los conflictos. Sin embargo, voy a resolver los conflictos, pero hasta ahí me quedo. Y en algún momento determinado, en el 1999, quedo yo fuera del Poder Judicial porque concluí en ese tiempo también mi encargo como magistrada, pero siempre enamorada del Poder Judicial y enamorada de la función judicial. Y entonces me invitan a dar clases en el instituto, de aquel tiempo, ahora Escuela Judicial, en el Instituto del Poder Judicial. Y me invitan a dar talleres a los jueces de cómo hacer resoluciones judiciales. Y entonces me pongo a estudiar todas estas figuras más a fondo. Ya cuando ya había sido juez y ya había sido magistrada y ya había dejado de serlo. Y entonces es cuando entiendo, hasta ese momento, que la esencia de la jurisdicción está en que es el poder que el Estado tiene. No es el del juez, es del Estado. Yo estaba pensando que era el poder que tenía el juez para resolver los conflictos, pero no es el juez el que lo tiene, es el Estado. Y el Estado lo ejerce a través del juez, porque el Estado por sí mismo es una ficción. Y entonces es ahí donde me queda más claro que ser juez es ser Estado, porque yo voy a ser el brazo del Estado para poder ejercer esa función que el Estado tiene como parte esencial, esa función de resolver los conflictos. Y entonces de ahí ya empiezo como con un gusto por estudiar esta figura de la jurisdicción y por entender la función del juez más allá de los temas procesales y entender la función del juez como brazo del Estado, como elemento que tiene el Estado. Y entonces, bueno, pues ya la figura de la jurisdicción ya no la podemos entender, ya no la puedo entender y no la puedo ver sin el juez, porque el Estado por sí solo no va a poder ejercer su jurisdicción, necesita al juez, y el juez no tiene ningún mérito por el cual adquiera él la jurisdicción no es de él, es del Estado. Del Estado es el que tiene la jurisdicción. Y la jurisdicción se va a caracterizar por dos cosas. Una, porque es autónoma, o sea, este poder de resolver lo tiene el Estado por sí. Lo tiene el Estado, no depende de los otros dos poderes, no depende, sino está la esencia en el Poder Judicial. Pero además es exclusiva del Estado. Tiene al juez para ejercerla, pero no le puede delegar la jurisdicción a los particulares. Los particulares nunca vamos a poder llegar. Tenemos medios alternos para resolver los conflictos, pero no tenemos jurisdicción. La jurisdicción es del Estado. Y así, tan importante como es, exclusiva del Poder Judicial, el judicial no tiene otra manera de ejercerla que no sea a través de los jueces. Entonces, son por medio de los jueces como se ejerce la jurisdicción. Y la jurisdicción está compuesta de elementos subjetivos que son precisamente las personas que intervienen. ¿Y quiénes son los elementos subjetivos de la jurisdicción? Bueno, por un lado es el juez, efectivamente, el que la va a ejercer, pero por otro lado también son elementos de la jurisdicción las partes que intervienen en el proceso. Del actor, el demandado, en este caso el Ministerio Público en la materia penal, la persona imputada, son sujetos de la jurisdicción. Sin ellos, ¿para qué? El juez, ¿qué hace con su jurisdicción si no tiene partes?
pues no puede hacer nada. El Estado, ¿qué hace sin su jurisdicción? Si no tiene jueces, pues tampoco hace nada. Entonces, este es el elemento subjetivo de la jurisdicción. Pero también hay un elemento formal que nos dice la manera de hacer las cosas, porque para nada es arbitraria la jurisdicción. El elemento formal son las reglas de procedimiento que están en las leyes. En este caso, si hablamos del juez del sistema acusatorio, pues son las reglas que están contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también hay un elemento material. El elemento material es la contienda en sí, la litis. En este caso, el elemento material es un delito de homicidio, una privación de la vida y una probable responsabilidad. Esas son cosas que son materiales, que son tangibles, que se pueden observar a través de los sentidos, pero también son parte de la jurisdicción, porque si yo no tuviera esa parte fáctica, si yo no tuviera hechos, no tuviera contienda, pues igual de nada serviría. Entonces, para que se dé la jurisdicción, se necesitan esos tres elementos: los sujetos, la forma y el elemento material, que es la contienda en sí, el conflicto. Entonces, por lo tanto, es la soberanía del Estado. La jurisdicción es la soberanía del Estado, o sea, el poder del pueblo. ¿Se acuerdan? Ya lo rescatamos del 39. Es la soberanía del Estado que se va a aplicar, se va a ejercer por medio de la función de administrar justicia, que se hace a través de los jueces. Y que se hace precisamente para que se alcance la plenitud de los derechos que tenemos. Si yo veo que alguno de mis derechos, mi derecho al patrimonio fue violentado porque se robaron mi celular o mi vehículo o lo que sea, entonces la jurisdicción, la soberanía del Estado me tiene que apoyar para que yo pueda rescatar eso y yo pueda hacer el ejercicio de mis derechos objetivos, de mi derecho al patrimonio, o si fui afectada en la libertad. Y en suma, las afectaciones a la dignidad de la persona, para eso existe la jurisdicción, para que el Estado, a través del trabajo de los jueces, con todos los elementos que ya mencionamos, pues puedan hacer que tengamos el pleno goce de esos derechos. Y también, desde luego, para resolver los conflictos que tengo con las demás personas, obviamente. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace mediante la aplicación de la ley. Ya dijimos, hay un elemento formal, hay que seguirse por reglas de procedimiento. El juez, aun cuando esté ejerciendo la jurisdicción, que es una facultad muy importante del Estado, no lo va a hacer a su arbitrio. Tiene reglas, tiene normas para hacerlo. Entonces, la jurisdicción no solo es un concepto procesal, la jurisdicción es un concepto de Estado, es un concepto de teoría del Estado, es un concepto que implica soberanía, que implica división de poderes. Y la esencia de la jurisdicción, el acto culmen de la jurisdicción, lo vamos a ver cuando un juez dicta una sentencia. Entonces, ¿qué es una sentencia? Pues, si nos quisiéramos quedar en las normas procesales, diríamos que es el que pone fin a la instancia, pero aquí ya les había dicho yo desde el principio que yo quiero que vayamos más allá de la parte procesal que todos tenemos más o menos clara. Es un acto de Estado, ¿sí? Porque se hace en ejercicio de la jurisdicción y la jurisdicción ya dijimos que es del Estado. También es un acto procesal porque se sujetó a ciertas reglas. En las normas procesales están las reglas que se deben seguir para dictar una sentencia.
pero también es un medio de comunicación. Es el medio de comunicación por el cual el juez informa a las partes cómo se resolvió el conflicto, quién tuvo la razón y quién no la tuvo. Informa a las partes cuál fue su decisión, pero esto lo hace el juez, entonces, por lo tanto, no deja de ser un acto humano, porque es el acto que emite un ser humano. Bueno fuera que como jueces pudiéramos dejar nuestra condición humana. Por ahí hay un autor, Julio Hernández Pliego, que dice que el ser juez es el quehacer que más se parece al de Dios. Pues no, yo no estoy tan convencida de eso, me da como susto así dimensionarlo de esa manera. Pero de todas maneras, por más que uno quiera y por más que lo importante de la función así lo necesite y así lo exige, no podemos dejar de ser seres humanos con virtudes y defectos, con aciertos, con errores, los que emitimos esas sentencias tan importantes que impactan tanto en la vida de los demás. Entonces, todo eso es la sentencia. Además, en este tiempo es importante tomar en cuenta que el público tiene derecho a la información, tiene derecho a saber qué piensan los jueces y cómo resuelven los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces devengamos un salario público, es una función pública, entonces, por lo tanto, la manera en que hacemos nuestro trabajo debe de ser del conocimiento público, no es algo discrecional ni oculto, es una función que se cubre con el erario del pueblo y por lo tanto debe de estar al acceso del pueblo. El pueblo tiene derecho a conocerla. ¿Y cuál debe ser la finalidad de la sentencia? Fíjense, no es solo, no nos podemos quedar en que resuelve el conflicto, no nos podemos quedar ahí. El primero constitucional, a partir de la reforma del 2011, nos dice que la finalidad de todo acto de autoridad debe de ser respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, cuando yo dicto una sentencia, tengo que pensar de qué manera estoy respetando, estoy promoviendo, estoy protegiendo los derechos tanto del imputado como de la víctima. Esa debe de ser mi finalidad. No es resolver el conflicto, no es dar cumplimiento al artículo 476 que marca los requisitos que debe de tener una sentencia. No. La finalidad de una sentencia siempre debe de ser en cualquier materia, pero desde luego en el sistema acusatorio respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos. Esa va a ser la finalidad. Pero como ya dijimos, pues finalmente el juez no tiene más para toda esta importante tarea. No tiene más que su humanidad, no tiene más que su ser humano para poder llevar a cabo esta importante función. Espero que aunque estoy hable muy aprisa, de todas maneras les vaya quedando claro lo importante de la función y que no tenemos más nada, ninguna otra herramienta que no sea mi ser humano. Entonces, hay diferentes corrientes que definen al ser humano. Si pensamos en la antigüedad, pues hablaban un tanto del idealismo. Si nos vamos allá con Platón, con San Agustín, nos daban como principal característica del ser humano los ideales, lo que estaba en su mente. Luego ya venimos un poco más acá, allá por el enciclopedismo, por ahí, y nos marcan todas las distinciones del ser humano, es que razona, a diferencia de otras especies y otros seres vivos, tienen la razón. Pero actualmente tenemos que concebir al ser humano como un ser integral. Necesita todo, no nada más la razón y no nada más los ideales. Es importante la razón, desde luego que sí, es una característica, sí, pero aún así, si pensamos
en que razone bien, ¿yo qué necesito? A ver, si yo soy juez, en sistema acusatorio, desde luego, y tengo una audiencia de juicio que me está señalada para el día de hoy a las 10 de la mañana. Hoy, sábado, a las 10 de la mañana. Pero es sábado, entonces, pues anoche, viernes, me fui un poco de fiesta con mis amigos. Hoy desperté un poco desvelado, un poco indispuesto y me voy a comer un menudo monumental y ya doy la última cucharada del menudo y llego barriéndome en la audiencia y me siento. ¿Ustedes creen que razono igual? Y estamos hablando nada más de la razón, del proceso de razonamiento. Si yo, consciente de que mañana tengo una audiencia a las 11, que tengo que escuchar a 4, a 6, a 8 testigos, me duermo temprano, me levanto, hago ejercicio, desayuno frutita, pues tal vez a lo mejor un huevito, un sandwichito, algo así. Si puedo, si me gusta. Antes hice algún ejercicio físico, me relajé, medité, me voy con tiempo al centro de justicia, llego anticipadamente, me siento, acomodo todas las cosas que necesito para estar en la audiencia. ¿Razono igual? La razón ahí está, mi capacidad de razonar ahí está. Y no sé cuál de los dos ejemplos tenga mayor capacidad intelectual conforme a diferentes tipos de tests que se hagan. A lo mejor el primero tiene el IQ muy alto y el segundo tiene el IQ más bajo, pero no razonan igual. Entonces, es importante la razón, pero es importante que el juez se vea en todas sus dimensiones, no nada más que razone, sino también es importante que cuide su dimensión físico-biológica. Sabemos, escucho bien, no escucho bien, comí, no comí. Toda esa parte de la biología afecta o no afecta el ejercicio de esa función tan importante. Por favor, todos quienes intervengan en una audiencia, en la calidad que sea, búsquense ejercicios, búsquense maestros, aprendan a respirar. El oxígeno es el combustible de nuestro razonamiento, la correcta postura, el respirar adecuadamente. La voz, ¿qué influye en que yo pueda hablar mucho o pueda hablar poco? Saber hablar es sumamente importante. Saber escuchar físicamente, que se me haga un examen. Yo tengo que estar, es mi herramienta que yo le presto al Estado para ejercer esta importante función. Obviamente la nutrición es el combustible base de todo. Entonces, el que yo tenga capacidad de analizarme físicamente, cómo estoy del sistema nervioso, del endocrino, del respiratorio, del circulatorio, de los procesos metabólicos, todo eso va a incidir en mi manera de resolver, aunque yo lo quiera o no lo quiera. El manejo de mis emociones, tengo que conocerme para poderlas administrar. No me pueden ganar, no puedo decir, pues si ya saben que así soy, ¿para qué me invitan al juicio? Pues no. Cómo saber manejar las emociones, cómo administrar las emociones. Todos, aunque no tengamos una religión especial, todos sentimos una protección especial de un ser supremo. Siempre tratar de hallar la armonía con ese ser supremo. Tenemos necesidad de creer y de sentirnos protegidos. Y así podemos
responder al Estado y tratar de tener las mejores condiciones para tomar las mejores decisiones. Nuestro trabajo es tomar las decisiones, conocer nuestra dimensión volitiva. La dimensión volitiva es la que nos permite decidir. Muchas veces sé qué debo hacer, pero no lo puedo decidir, algo me impide. Entonces tengo que aprender a manejar mi sistema volitivo y todo esto para aplicarlo en un sistema de audiencias como es el sistema acusatorio, que quedó en nuestra Constitución a partir del 2008, que reformó todos esos artículos, y obviamente era necesaria esa reforma porque el sistema anterior ya estaba muy desgastado. Además, México desde la Segunda Guerra Mundial venía con compromisos internacionales, especialmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José. Este principio, este sistema acusatorio es un sistema que está basado en principios, más que en reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que los principios que están en la Constitución, que ustedes ya conocen, son más importantes que todos los 470 y tantos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que se trabaja en nuestro nuevo sistema, se trabaja en una metodología de audiencias. Ya saben ustedes cómo es la estructura de nuestro sistema de procedimiento, que tiene 3 etapas, y cómo están divididas las etapas. Esencialmente lo que hace el juez en el sistema acusatorio es oír, conocer, hablar, comprender, deliberar y decidir. Y para hacer todo eso necesita la mejor versión de sus decisiones. Y bueno, las conclusiones yo quiero que las hagan ustedes ahorita que vamos a la sesión de preguntas y respuestas, que casi me acaba el tiempo, pero de todas maneras los escucho. Muchísimas gracias por su atención. Una disculpa porque me fui muy aprisa, pero bueno, entonces por favor levanten sus manos. Lupita les habilitará los micrófonos para escuchar sus conclusiones, para ver si cumplí la expectativa de presentarles al juez en unas esferas que no tan comúnmente lo vemos, pero que resultan igualmente importantes, que el conocimiento técnico del derecho penal y del derecho procesal penal. Muchas gracias, magistrada. Procederemos entonces a la ronda de comentarios, además de los consabidas felicitaciones, que son muchas. Tenemos una pregunta: virtudes o cualidades personales con sustento legal o constitucional debe tener una autoridad judicial para ejercer su jurisdicción más allá de su quehacer jurídico. ¿Qué virtudes? Pues todas, porque está muy difícil su quehacer. Pero sí debe de ser prudente, debe tener templanza, porque muchas veces escuchamos en las audiencias cosas que nos hacen vibrar, que nos hacen enojar. El buen manejo de las emociones. Debe, fíjense aquí lo que voy a decir, y ojalá tenga la capacidad de explicarlo. Debe de tener misericordia. Misericordia no es caridad, no es un sentido religioso. Misericordia significa la capacidad de entender a otro corazón. Y eso se necesita, entender a 2 corazones, no a uno. O sea, doble misericordia. Entender el corazón de la víctima, sí, pero también hay que entender el corazón
del imputado, que muchas veces hasta trabajo nos cuesta considerarlo ser humano, pero hay que tener misericordia y hay que entenderlo. Otra virtud es sabiduría, que nos permite distinguir el bien del mal y elegir el bien. Otra virtud es el hábito de estudio. Nunca debemos dejar de estudiar, nunca debemos llegar, y no soy ejemplo para nada, pero ahorita que llegué me dijo Manix, ¿cómo está? Le dije, nerviosa. Y dice, ¿por qué? Le dije, pues porque no hay que perder el nervio, nunca sé cómo me va a ir y siempre trato de prepararme y siempre pienso que me quedo cortita, que debería de hacerlo aún de mejor manera. Entonces, esas ganas de hacer bien las cosas y de estudiar, yo creo que sí se necesitan. El buen manejo de tu ser humano en todas las dimensiones que ya dijimos. No es ser juez, no es mejor juez el que sabe mucho derecho, es mejor juez el que es mejor ser humano. Muchas gracias, magistrada. Excelente respuesta. Además, tenemos otra serie de felicitaciones. Gracias por la información, siempre es un gusto escucharla. Gracias por compartirnos sus experiencias, muchas felicidades. Como siempre, Pregúntenos si no les quedó claro. Yo soy maestra, entonces no me digan que todo fue muy claro. Háganme el día y pregúntenme dudas, porque si no, no me quedo convencida. Yo le quisiera hacer una pregunta sobre el tema de la salud emocional, magistrada. Ya ve que durante mucho tiempo eso se ha dejado atrás o se dejó atrás, pero de un tiempo para acá hemos ido aprendiendo como sociedad que es importante la terapia, que es importante ir con psicólogos, que es importante, no sé, hacer ejercicio, hacer yoga, cosas relacionadas con nuestra salud emocional, con la contención de las emociones, porque a fin de cuentas los expedientes están cargados de cosas muy fuertes que no pueden dejar de afectar a quien los lee. No se diga en lo penal, pues por supuesto, pero también en lo familiar, también en otras materias, en lo laboral, etcétera, ¿no? ¿Qué nos podría comentar usted al respecto? Mira, yo creo que efectivamente platicamos así muy de carrerita de 5 dimensiones del ser humano, de la física biológica, de la racional o intelectual, de la emocional, de la volitiva y de la espiritual. Yo creo que entre todos ese equipo de 5 hay 2 que están en conflicto. Yo creo que la racional intelectual ha sido sobreestimulada y sobrevalorada. Se creía que quien tenía mayor capacidad de razonar y de aprender conceptos era mejor. Y también por mucho tiempo se creyó como que las emociones no existieran. Como tú dices, es realmente hasta hace poco que nos damos cuenta que nada hacemos sin emociones. Entonces es como la dimensión emocional es como la más nueva del ser humano y es muy importante que nos conozcamos. Nosotros mismos muchas veces decimos, no, es que yo no soy así, y a lo mejor les preguntas a los que viven contigo y dicen, pero por supuesto. Entonces, sí hay que buscar, y es muy importante que siendo juez veamos hacia adentro de nosotros y busquemos hacia nuestras emociones y no nos dejemos por prejuicios de que si el psicólogo son para los locos y que yo no estoy loco y que yo para qué voy a terapia y yo estoy bien. Es como lavarte las manos, es un hábito de higiene necesario. Entonces hay que trabajar, hay que conocer que hay que trabajar nuestras emociones, son mucho más importantes de lo que creemos. Muchas gracias, magistrada. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que las personas para que las personas sientan a los jueces como servidor de ellos y no una instancia alejada de su cotidianidad? Mira, ahí el poder, y voy a hacer un comercial.
el Poder Judicial realmente se está preocupando por acercarnos a la gente. Ahí en redes sociales está el programa que se hizo del 10 de mayo, donde estamos todas las magistradas opinando sobre el ser mamá, el ser hija, sobre nuestras mamás, y es acercarnos ciertamente aquí. Para quienes no conocen este edificio, la Escuela Judicial donde estoy ahorita es el 5º piso. Y cuando yo he tenido la oportunidad de dar algún clase, algún taller a los jueces, yo les digo, es que yo necesito que lo que hablamos en el 5º piso se viva en la banqueta. ¿Cómo hay que bajarlo? Entonces, esta práctica académica de tener acercamiento, yo también creo que sirve para que las personas nos vean más cercanas, pero es un binomio, es un esfuerzo que sí tienen que hacer los ciudadanos, pero nosotros también tenemos que hacerlo como institución y como personas, de tratar de ser más cercanas, entrar en nuestros juzgados, de repente salir del cubículo, saludar, que la gente te vea que, es el juez, es la juez. En los procedimientos acusatorios es más fácil porque ahí todas las audiencias van a estar presididas por el juez, pero aún ahí se necesita que el juez, cuando salude, cuando entra, cuando se para, cuando se va, sea coloquial, sea cercano. Vuelvo a la misericordia. Muchas gracias, magistrada. La siguiente pregunta es, ¿qué acción particular debe generar el órgano administrativo de auxilio y vigilancia del Poder Judicial para apoyar y respaldar a los jueces en su quehacer de seres humanos, impartidores de justicia? Por ejemplo, su salud mental y emocional para su mejor desempeño. Sí, bueno, yo creo que sí, ahí tenemos pendientes, sí debemos como institución, porque hasta ahorita muchos lo intentamos o lo hacemos generalmente a través de terapias. Sí nos han dado cursos, sí nos han dado talleres, pero sí nos faltaría, y que también nos permitan como convivir más entre nosotros mismos para generar más esta como hermandad que se debe de sentir. Pero bueno, lo que pasa es que no es que busque pretextos, pero estos cursos siempre se necesitan ser en vivo para sentir el contacto personal. Y pues la pandemia nos quitó de todos los contactos físicos, entonces, pero sí hemos tenido cursos y muy buenos cursos. Ojalá que se retomen cursos con estas finalidades de el mejorar o apoyar el desarrollo humano de los jueces. Muchas gracias. Hay un comentario que dice que la sencillez y calidad humana de la magistrada es parte de lo que hace que las personas justiciables sientan esa cercanía. Muchas felicidades. Esos no eran de público, pero bueno, pues se los agradezco, pero mejor pregúntenme. Otra pregunta se relaciona con la influencia de los medios de comunicación. ¿Cómo hacen las y los jueces para que los medios de comunicación no afecten sus decisiones? Déjenme les digo que en Alemania cuando los jueces juzgan asuntos que son de cierta relevancia y trascendencia, desde cierto tiempo antes, no quiero decir la palabra internan, pero los tienen en un centro, en una convivencia, donde sí tienen cuestiones para todas las dimensiones que ya hablamos, pero donde no les permiten tener contacto con medios de comunicación ni contactos con la información de la sociedad. Aquí no tenemos eso, entonces es nuestra fortaleza que debemos de aprender a que eso no nos afecten, a que los medios de comunicación, no sé si han desconectado a alguno de mis alumnos de derechos humanos, pero
Yo a ellos les digo que tenemos que trabajar desde el punto de vista jurídico, no mediático, que lo que dicen los medios de comunicación no es información jurídica y de repente batallo o se me resisten porque toman casi por verdad jurídica lo que se publica en los medios y yo siempre estoy encima diciéndoles, no, lo mediático es otra cosa y busca otra finalidad. Entonces, pero sí es su peso, pues tienes que generar esa seguridad para que no te muevan tanto, que no te cimbren para poder no ser tan vulnerable en los medios de cuando te afectan, sobre todo hay casos que son muy mediáticos, entonces ahí hay que tratar de resistir ese embate de la publicidad. Y sobre todo, que no influyan en tu decisión, pues ya sé que son medios y ya sé que ellos dicen y ya sé que, y tener la fortaleza de que aunque me digan y aunque me cuestionen técnicamente, jurídicamente, yo sé que estoy bien. Muchas gracias, magistrada. Por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Más felicitaciones, sí, varias, pero preguntas por lo pronto no. Bueno, recordarles que esto es parte de un ciclo que mañana y el día de pasado mañana, es decir, jueves y viernes, vamos a seguir teniendo conferencias igual a las 10 de la mañana. También hacer un pequeño comercial al decirles que la magistrada Luz María publicó un libro que se llama Ser juez en el sistema penal, ¿verdad? Ese libro lo podemos localizar en las librerías de la Universidad Autónoma, si mal no entiendo. Sí. Entonces, si queremos aprender más sobre esto, podemos consultar. Y lo pueden pedir directamente por internet con la editorial Flores y en las librerías Gandhi también lo pueden encontrar. Pero sí también el comercial, vean el programa del 10 de mayo para que vean a las magistradas como seres humanos hablando de su vida cotidiana, de su ser mamá, de su ser hijas, de su ser esposas. Muchas gracias, magistrada. Claro que sí. Incluso invitarles a que revisen las redes sociales nuevamente del Poder Judicial del Estado, en particular que chequen nuestro canal de YouTube, donde se van a ir subiendo estas conferencias y donde ya están cargadas algunas anteriores y que van a ser muy interesantes para ustedes. Bueno, por último, hay un último comentario aquí en el chat, lo leemos por no dejarlo. ¿Dónde encuentro esa capacitación? Es una pregunta. Bueno, puede usted entrar al YouTube y ahí ponerle Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, le va a llevar al canal del Poder Judicial del Estado. También ya por acá está en el chat. Si no, ahorita se lo volvemos a poner. Y ahí podemos ir encontrando las capacitaciones anteriores y las de esta semana a partir de la semana que entra. El comentario es, según la exposición de motivos del Código de Ética del Poder Judicial del Estado, es imperioso continuar promoviendo políticas eficaces y de responsabilidad que promuevan, fomenten y difundan una cultura de integridad en los juzgadores y acciones permanentes que aseguren el comportamiento ético de los mismos, sobre todo que tengan empatía para resolver. Bueno, ese es el comentario. Magistrada, no sé si quisiera usted dar algún mensaje de despedida. No, pues nada más muchísimas gracias. Ya saben que estoy a sus órdenes. Si alguien desea una comunicación, pues yo creo que ahí por el chat les podemos poner también el correo electrónico por si alguien necesita una comunicación directa. A todos los campus de la Universidad Intercultural, mi admiración, mi reconocimiento, mi respeto. Quienes nos han acompañado en las tareas de capacitación de jueces auxiliares, también muchísimas gracias. Al apoyo de la Universidad Intercultural ha sido muy importante para esa tarea del Poder Judicial.
Muchas gracias. Recordarles que el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos la conferencia que va a dictar el maestro Miguel Óscar Rodríguez Castañeda con relación a los derechos de las familias en el sistema mexicano. Y el día viernes vamos a tener otra conferencia de Derecho Penal dictada por la magistrada María Manuela García Cázares. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente su presencia, su tiempo. Cuídense mucho, por favor, y estamos viéndonos el día de mañana.